Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar dignamente en la celebración de la Eucaristía, comencemos poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo con humildad ante Él nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que en la nueva alianza de Cristo no dejas de congregar para ti de entre todas las naciones un pueblo en crecimiento hacia la unidad en el Espíritu. Haz que tu Iglesia, fiel a la misión recibida, progrese sin cesar con la familia humana y actúe siempre como fermento y alma de la sociedad que ha de ser renovada en Cristo y transformada en la familia de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios, como oblación y víctima de suave olor. De la fornicación, la impureza, indecencia o afán de dinero, ni hablar. Es impropio de los santos. Tampoco vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de lugar. Lo vuestro es alabar a Dios. Tened entendido que nadie que se da a la fornicación, a la impureza o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos falaces. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Antes sí erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Palabra de Dios. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos, todos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada.
sin poder enderezarse de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid, pues, a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a brevar. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Esto que nos decía el Salmo responsorial es la mejor forma que tenemos para expresar aquello que San Pablo pedía a los efesios en la primera lectura. La luz de la fe no solo nos permite reconocer quién es Dios, no solamente nos permite reconocer cómo es Dios, sino que también nos permite saber cómo conducirnos por la vida con Él. Es decir, la fe no afecta solamente a la pura interioridad de cada uno, no afecta solamente al creyente dentro del templo o dentro de su habitación encerrado o dentro de su propio ser, sino que la fe tiene consecuencias inmediatas sobre las decisiones de la vida cotidiana, en la que estamos llamados a ser imitadores de Dios como hijos queridos. Para nuestra vida, para toda nuestra vida, no es lo mismo con Dios que sin Dios. No es lo mismo creer que no creer, ni es lo mismo creer en cualquier forma de Dios. Eso es lo que San Pablo está enseñando a los efesios en la carta que estamos escuchando estos días en la primera lectura. Cristo se ha encarnado, Cristo se ha hecho uno como nosotros y por lo tanto ha vivido como nosotros. Esto significa que nos ha dejado también un ejemplo de cómo vivir, un ejemplo de moralidad, para poder seguir, para poder ser reconocidos, para poder ser coherentes y para poder ser fermento, que decía la primera lectura de la misa, la primera oración de la misa, para poder ser fermento en medio del mundo. La luz de la fe ilumina nuestra conciencia e ilumina también nuestras acciones, para que éstas nos conduzcan tal y como Cristo. En el cristiano, por lo tanto, con las palabras de Pablo, no tiene sentido hablar mal, no tiene sentido tratar mal, no tiene sentido querer mal, ni tampoco desear mal. Eso es impropio del cristiano, es impropio de aquel que ha recibido la luz de la fe. Y no afecta solamente a lo que uno hace encerrado en sí mismo, sino que afecta a todo lo que uno vive hacia afuera, hacia el mundo. Pero además, San Pablo se encarga en la primera lectura que hemos escuchado no solamente de decir cómo no tenemos que proceder, sino de decirnos también cómo ante la tentación de proceder mal tenemos que responder. Y dice él que es por medio de la alabanza a Dios. Alabad a Dios. Vosotros alabad a Dios. Eso es lo propio del cristiano. Lo propio de aquel que ha recibido la luz de la fe es alabar a Dios. Lo propio del que ha recibido la luz de la fe no es dejarse llevar por los malos deseos, no es dejarse llevar por la lujuria o por la codicia, no es dejarse llevar por la soberbia o la vanidad. Lo propio del que ha recibido la luz de la fe es alabar a Dios. Alabar a Dios. ¿Por qué?
Porque en el reino de Dios no se entra haciendo mal, sino por la alabanza a Dios. En el cielo entraremos para alabar a Dios. Por lo tanto, tenemos esta vida como un entrenamiento, podríamos decir, como un lugar en el que practicar la alabanza a Dios. Aquel que haga de su vida, de sus palabras, de sus decisiones, una alabanza a Dios, ese está preparándose para entrar en el cielo, donde lo que hacen los santos, y así los vamos a festejar en esta semana, es alabar a Dios. Si, por el contrario, nuestra vida no sigue esa forma de actuar, sino que se deja llevar por los malos deseos, por las malas inclinaciones, entonces nuestra vida, nosotros no estamos preparados para entrar en una alabanza eterna. La vida cristiana tiene que ser coherente con el pasado, es decir, con cómo Cristo encarnado se ha comportado, y tiene que ser coherente también con el futuro, es decir, con la vida eterna, con la vida alabando a Dios. Por eso nosotros podemos preguntarnos, a la luz de lo que hemos escuchado, ¿hay en mi vida esa continuidad? ¿Yo puedo decir que se da en mi vida esa continuidad de alabanza a Dios? Entre la vida de Cristo y la vida eterna, ¿mi vida es una vida de alabanza a Dios? Ante las cosas que vivo, que me encuentro, que pienso o que me pasan, ¿mi vida es una vida de alabanza a Dios? Mi forma de hablar, mis intenciones, mis relaciones personales, ¿se podrían atribuir a Cristo? ¿Podrían ser consideradas una alabanza a Dios? La fe cristiana nunca es una fe puramente o únicamente interior, solamente del corazón. Nunca. Pero para vivirla externamente, como una alabanza a Dios, necesita de la ayuda de la luz de la fe y necesita de la enseñanza, del magisterio, como hace Pablo con los cristianos, de la vida de la Iglesia. Vamos hoy a pedir esto al Señor, que nos conceda la luz de la fe y que nos conceda acoger la enseñanza de la Iglesia. Porque con esas dos armas es más fácil que podamos tener el deseo en el corazón y en nuestras obras de que nuestra vida no sea algo que ofenda a Dios, sino al contrario, una auténtica alabanza a su nombre como hijos queridos de Dios. Vamos a presentar confiadamente a Dios nuestro Padre nuestras peticiones. Para que en la vida de todos haya más amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todas las regiones del mundo haya más paz, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en las relaciones entre los hombres haya más justicia y más solidaridad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la riqueza esté mejor repartida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que sufren enfermedad o soledad encuentren fuerza y esperanza, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesucristo sea conocido y amado en todas partes, oremos al Señor. Te rogamos. Para que venga a nosotros el reino de Jesucristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, la oración que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que tu Iglesia, nacida del costado de Cristo dormido en la cruz, encuentre siempre en la participación de este misterio la santidad que le haga vivir y ser digna de su autor, Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal, hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo, Señor nuestro. Por eso, también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestra hermana Rosa y de todos los difuntos que se durmieron en la paz de Cristo,
cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
Oremos. Renovados con el sacramento de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que hagas fecunda la acción de tu Iglesia, ya que por ella revelas la plenitud del misterio salvador a los pobres, a los que llamas a ser la porción principal de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.